con una serie de estudiantes, todos voluntarios, el día jueves. Está asignada básicamente para el grupo del día jueves. Pero nosotros vamos a seguir porque observé que las clases presenciales pues no intervienen con nuestras clases de inmunología. Lo segundo que quería indicarles es que la otra semana, mire, escúchenme bien cuántos están aquí para ver, hay 30 nomás. La otra semana nosotros no vamos a dar clases virtuales. Sin embargo, van a tener asignada una serie de actividades para desarrollar. Dentro de las actividades a desarrollar está el siguiente artículo. El siguiente artículo va a haber, les voy a enviar una prueba formativa que deben realizar y les anuncio que en la semana del 15, mira, tomen nota, la semana del 15 al 19 vamos a hacer nuestra segunda evaluación. Ese día pues también nos quedaremos si no terminamos de dar los diferentes temas, porque los exámenes siempre generalmente son sumamente cortos, tenemos por lo menos una hora para dar los siguientes temas o si tenemos algún tema pendiente. También quería decirles que revisando los diferentes estudiantes de los diferentes grupos que han enviado ya temas, les insto a que hagan el de ustedes pronto. Sí les di la indicación a ellos, que no se las di a ustedes, que los temas no pueden repetirse entre el mismo grupo y entre los diferentes grupos que van a presentar temas. Hasta ahora los temas que he visto que están bastante claros son psoriasis, ya el tema de psoriasis fue tomado, esclerosis múltiple, cáncer de pulmón, el estrés y sus efectos en el sistema inmune, cáncer de mama, inmunología en el adulto y tengo aquí uno repetido que es esclerosis múltiple, tengo que ver si es el mismo grupo. Aquí hay uno repetido, y también está repetido psoriasis. Entonces, el primero que lo presentó, ese es el primero que lo va a poder presentar como su tema para el video, para preparar el video. Entonces, les insto pues a que vayan presentando sus temas. Ya ven, yo les voy a estar mandando progresivamente los títulos de los temas que ya han sido tomados. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar al respecto antes de iniciar la clase. Sí, profe, una consulta, es para ver si se podría... Primero me dice quién me habla. Diandra. Sí, profe. Dígame, Diandra. Buenos días, Diandra. ¿De VIH se puede tomar? VIH ya lo tomaron. Lo que pasa es que VIH es muy extenso. Entonces hay una gran cantidad de temas. Fíjense, este fin de semana estuve leyendo un artículo, bueno, más que un artículo, una reseña de un trasplante que hicieron en Nueva York de cerdo a humano. Sabemos que ese tipo de trasplante, ¿qué tipo es? ¿Quién se sabe qué tipo es? ¿Qué tipo de trasplante es ese? Cuando son de diferentes especies. Belén. Bueno, se hizo un trasplante de cerdo a humano que se puede esperar que al ser de diferentes especies, pues va a haber un rechazo. Sin embargo, una de las estrategias para evitar el rechazo es precisamente minimizar la inmunogenicidad del trasplante, del órgano o del tejido que va a ser trasplantado. Y ellos lo que hicieron fue que modificaron genéticamente a los cerdos para que al hacer o realizar la operación de transferencia, el ser humano, que es una especie diferente,
lo tolerara y no lo rechazara. Y es bien interesante este artículo. Entonces ustedes pueden hacer también un compendio de artículos recientes, de temas, pero yo veo que me escogen, todos están escogiendo los mismos temas, o sea, todo el mundo, o sea, muchos se están yendo y no quiero nada, no tengo nada contra el tema de Diandra, con VIH, cáncer de pulmón, VIH, cáncer de pulmón. Entonces, hay muchos temas interesantes que ustedes pueden ir recogiendo y bueno, les insto a que se apuren pues, para eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profesora, buen día. La de Bueno, inmunología del adulto, ¿a qué grupo pertenece, profe? ¿qué cosa? El artículo de inmunología del adulto. Sí, pertenece al grupo de Alison Acevedo, de Batista. Alison Acevedo. Yo no hablé, para ver si inmunología en el adulto, ¿no? Ese es un grupo, ¿qué es otra cosa? Fíjense que yo lo tengo aquí enlistado y no me mandan el código de quién me está mandando el artículo. El artículo es de Daniela Cianca, que no es de este grupo. Profesora, buen día, habla Blake. El grupo de Acevedo le mandó el artículo, perdón, el tema que deseaban tratar hace 5 días, sin embargo, yo no sé si usted lo volvió a recibir esta mañana. ¿Cuál es el tema? Inmunosenescencia. Ese es pero nosotros hicimos un artículo, yo creo que nosotros hicimos un artículo de los que le mando a investigar. ¿No hicimos un artículo de ese tema? No, profesora. A ver, ese es en el adulto mayor. Exacto, y bueno, si no le ha llegado, al menos que nos deje a nosotros el puesto con ese tema, para pero es que bueno, ya, pero ya tengo el tema de Daniela Cianca, inmunología en el adulto mayor. Inmunología en el adulto mayor. Profesora. ¿Tú lo mandaste a nombre de quién? Blake Caroline hace 5 días, profesora. Blake Caroline. En su correo, sí. Y recientemente le invité al documento ya que una compañera Espérate un momentito. Tengo aquí algo de Carolina Blake. No permite. No, lo que tengo aquí creo que es una excusa tuya. No permite. ¿Excusa? Espérate, déjame ver. Déjame leer, Carolina. Acuérdate, son 220 personas y yo los tengo uno por uno, que es lo que me mandan a decir. Disculpe, profe, tranquila. Calma, no, calme usted. A ver, tengo algo ahí que escribí y yo misma me entiendo. No permite. Sí, tengo algo tuyo aquí, Carolina, y le puse un asterisco. Le puse un asterisco. Déjame revisarlo otra vez y te notifico hoy mismo, ¿ok? Gracias, profesora. Listo. Ok, pues, ¿alguien más tiene algo que... Sí, profesora. Yo, Moreno Iron. Dime, quería Moreno. consultar para saber el tema de esclerosis múltiples, ¿de quién era? No, pero es que ya está tomado. Es de Marianelli Valencia, del CRU de Veragua. Ella sí mandó toda la información. No pueden repetirse los temas entre grupos tampoco de clases, de códigos, ni entre grupos, obviamente del grupo formal. O sea que en este grupo no se puede repetir un tema, ni entre los otros grupos de otras clases. Por eso es que es tan importante ir ya separando los temas. ¿Ok? Profe, ¿podría repetir nuevamente los temas que ya están agarrados? Bueno, y fíjense que son temas preliminares, digo yo, porque ellos han separado el tema, algunos ya mandaron el formato, otros solamente lo han ido separando. Falta ver que cuando manden el formato esté acorde para aprobárselo. Está psoriasis, esclerosis múltiple, cáncer de pulmón, el estrés y su efecto en el sistema inmunitario o el sistema inmune, cáncer de mama, inmunología en el adulto,
Y aquí tenemos otra vez esclerosis múltiple de otro grupo, Angie Montilla y Marianelli Valencia. Hay que ver quién fue la primera que lo mandó, ahora lo reviso. Y tengo que ver el tema de Carolina Blake, que no se me vaya a poner brava, de Carolina, que ella también hablaba de un tema de inmunología en el adulto mayor. Tengo que ver entre ella y Daniela Cianca quién lo mandó primero, si es que si lo mandaron. ¿Quién lo mandó primero? ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, pues. ¿Ok? ¿Algo más? Hay otros temas que yo voy a tratar en clase, que es las enfermedades bucodentales, inmunología ocular, embarazo, inmunofarmacología, regulación neuroinmune. Y esos temas pues no se pueden tomar, porque nosotros los vamos a tomar en clase. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a seguir con nuestro tema del día de hoy. En el día de hoy vamos a ver tolerancia inmunitaria y autoinmunidad. De estos temas, pues vamos a irlo un poco más rápido porque ya hemos tocado estos temas en otras ocasiones. Este tema también lo tomamos del libro de inmunología celular y molecular de ustedes. Otra cosa que tengo que anunciarles, importante. La segunda prueba parcial va a ser entre el 15 al 19, o sea, en ese término, del 15 al 19 de noviembre, y vamos a tener clases ese día. O sea, vamos a hacer el ejercicio y inmediatamente vamos a seguir con clase. La semana siguiente vamos a empezar con los videos, con la presentación del trabajo final. Y a medida que vayamos transcurriendo las clases, vamos a ir dándole más tips y más, ¿cómo les digo?, lineamientos a seguir de cómo nos vamos a ir organizando y quiénes van a ir primero, quiénes van a ir después, pero todos tienen que estar preparados ese día, porque si me falla un grupo, inmediatamente sigue el que tenía en lista. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Nosotros habíamos visto ya como temas especiales lo que era la inmunidad regional, y ahora vamos a ver un tema que si bien es cierto, genera mucha inquietud en los especialistas de inmunología, también es cierto que es importante porque crea ese espacio en el sistema inmune en donde pues se generan entonces las enfermedades. Entonces vamos a aumentar esto. Ok, ¿qué es la tolerancia inmunitaria? La tolerancia inmunitaria se define como una falta de respuesta. ¿A quién? A un antígeno, inducida por la exposición anterior a ese antígeno. O sea, no respondemos a un antígeno. Entonces se genera lo que es la tolerancia inmunitaria. ¿Y qué son los tolerógenos? Son antígenos que inducen, por ende, tolerancia. Entonces, la tolerancia frente a lo propio es vamos a decir, una propiedad importante del sistema inmunitario normal. Y si no se logra eso, si no se logra que seamos tolerantes frente a lo propio y no lo logramos, da lugar a reacciones inmunitarias. Y entonces contra propio. Entonces, ¿eso qué significa? Que no somos capaces de reconocer, ni de dirimir, ni discriminar entre lo propio y lo extraño. Entonces reaccionamos contra nosotros mismos, contra nuestras propias células, tejidos, y se generan enfermedades. Esas reacciones en donde no toleramos lo propio se llaman autoinmunidad. Y las enfermedades que se van a generar como consecuencia de esa autoinmunidad son las enfermedades autoinmunes. Entonces, los sujetos normales, o sea, ¿por qué nosotros toleramos nuestros propios antígenos? Porque los linfocitos que reconocen esos antígenos en los sujetos normales, los linfocitos que reconocen esos antígenos propios mueren o son inactivados, o porque la especificidad de esos linfocitos cambia. Recuerda que la palabra antígeno es una palabra que
claramente denota una sustancia extraña. Entonces, obviamente el sistema inmune tendría que reaccionar con ello, pero no reacciona. ¿Por qué? Porque en los sujetos normales nosotros vamos a tolerar esos antígenos porque ya sea los linfocitos han muerto o son inactivados o porque la especificidad de esos linfocitos cambia. Por eso es tan importante esas propiedades y esas características que tienen los linfocitos. Entonces, la tolerancia se debe al reconocimiento de antígenos por linfocitos específicos. Entonces, hay dos tipos de tolerancia. Este es un tema que es un poquito escabroso, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Hay dos tipos de tolerancia, la central y la periférica. Entonces, la tolerancia frente a lo propio puede inducirse a través de una tolerancia central o una tolerancia periférica. ¿Cuál es la característica de la central? Donde hay linfocitos autorreactivos inmaduros en los órganos linfáticos generadores. Eso es tolerancia central. O esos son inmaduros, los de la tolerancia central. Miren, no se les olvide, inmaduros, tolerancia central. Pero están los maduros en las zonas periféricas. Entonces, esos van a ser los que generan o pueden inducirse a través de una tolerancia periférica. Entonces, linfocitos inmaduros, órganos linfáticos generadores, central. Linfocitos maduros, zonas periféricas, tolerancia periférica. Entonces, ¿cuándo se produce la tolerancia central? Se produce durante la maduración de los linfocitos en los órganos linfáticos centrales, lo acabamos de decir. Y la periférica se produce cuando a consecuencia del reconocimiento de antígenos propios, esos linfocitos maduros se hacen incapaces de responder a ese antígeno. Entonces, si se hace incapaz, entonces se va a generar una tolerancia. O esos linfocitos son inducidos a morir por apoptosis. Entonces, si no hay linfocitos, obviamente no hay ese proceso de reconocimiento de antígenos. Otra tercera razón es cuando los linfocitos T reguladores suprimen activamente a los linfocitos T maduros. Entonces, para que se den esas tolerancias, tienen que darse unos procesos lógicos, inmunológicos, que van a justificar o a respaldar esa situación. Incapacidad, apoptosis o supresión a través de los linfocitos T reguladores. Mire, son tres procesos: incapacidad, apoptosis y supresión por los linfocitos T reguladores. Entonces, algunos antígenos pueden ser ignorados por el sistema inmune, por el sistema inmunitario. Y esa inducción de tolerancia puede explotarse como un método terapéutico para evitar respuestas inmunitarias lesivas. ¿Esto qué significa? Que si nosotros le inducimos tolerancia a un individuo, vamos a hacer que el sistema inmune no genere esa reacción, y eso puede explotarse, por ejemplo, para evitar daños o respuestas inmunitarias excesivas que a su vez puedan ser lesivas. Entonces, vamos a ver aquí, este cuadro está en el libro de Abbas. Tenemos ahí en la parte superior está la tolerancia central y en la parte inferior está la tolerancia periférica, que está en los tejidos periféricos. Cuando hablamos de los órganos generadores, estamos hablando de ¿quién? Del timo, y estamos hablando de la médula ósea. Entonces ahí tenemos los procesos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Tenemos los linfocitos inmaduros, que es parte de la tolerancia central, reconocimiento del autoantígeno, y hay pues tres procesos que pueden darse, que son apoptosis, cambio en los receptores y el desarrollo de linfocitos T reguladores, que fue lo que vimos aquí. Los linfocitos maduros se hacen incapaces de responder, o son inducidos a morir por apoptosis, o se suprimen los linfocitos T reguladores. Entonces está la tolerancia periférica, donde tenemos linfocitos maduros, el mismo proceso, reconocimiento de autoantígeno, y aquí se producen tres consecuencias o procesos parecidos al de la periférica, al del central, pero tenemos anergia, apoptosis y supresión. ¿Supresión por quién? Por los linfocitos reguladores. ¿Qué es anergia? Anergia es ausencia de respuesta. Entonces, viéndolo desde este punto de vista,
comparándolas, tenemos tolerancia central. Aquí le voy a pedir, ya vamos a pedir entonces que me empiecen a leer. Vamos a pedirle a Acevedo, por favor, me lee aquí. Acevedo. Y sí, profe. Sí, profe, ya voy. Gracias. Gracias, Alison. Tolerancia central. Durante su maduración y el timo, los linfocitos T inmaduros que reconocen antígenos con avidez alta son eliminados y algunas de las células supervivientes de la línea CD4 evolucionan a linfocitos T reguladores. Tolerancia periférica. Mecanismo por el cual los linfocitos T maduros que reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos se vuelven después incapaces de responder a esos antígenos. Mecanismo energía. No, te tiene mucha energía ahorita, pero no es energía, es anergia. Anergia, supresión y eliminación. Gracias, Alison. Entonces aquí vemos tolerancia central, linfocitos inmaduros, que son eliminados, los CD4 evolucionan a T reguladores y eso también es supresión. Periférica, los linfocitos maduros que también reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos se van a volver incapaces a través de la tolerancia periférica de responder a esos antígenos a través de diferentes mecanismos como anergia, supresión y eliminación. Entonces, en la tolerancia central, nosotros podemos ver, esa es la tolerancia, perdón, se me había olvidado, esa es la tolerancia de linfocitos T, pero también hay tolerancia de linfocitos B. En el caso de la tolerancia de linfocitos B, le voy a pedir a Aguilar, por favor, que me lea. Aguilar. Sí, profe. Ok, gracias. Tolerancia central. Los linfocitos B inmaduros que reconocen antígenos propios en la médula ósea con afinidad alta cambian su especificidad o son eliminados. Mecanismos: edición del receptor, eliminación, anergia. Tolerancia periférica. Los linfocitos B maduros que reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos sin linfocitos T cooperadores específicos pueden perder su capacidad de respuesta funcional, morir por apoptosis. Mecanismo: anergia y eliminación, señales de los receptores inhibidores. Ok, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Andrea. Entonces nosotros vemos nuevamente que se parecen bastante la tolerancia de linfocitos T y el B. Siempre va a ser central, inmaduros, que van a cambiar la afinidad o la especificidad y se eliminan y hay anergia, ausencia de respuesta. O la periférica de los linfocitos B, que también se parece a la de los linfocitos T. Los linfocitos maduros pueden perder su capacidad de funcionar y van a morir también por apoptosis. Entonces, todos esos son los mecanismos a través del cual se va a generar la tolerancia, ya sea central o periférica, ya sea inmaduro o maduro. Y los mecanismos, pues los estamos viendo ahí. Entonces, ¿a qué se debe la autoinmunidad? ¿A qué se debe la autoinmunidad? Aquí le voy a pedir a Flores, por favor, que me lea. Nayeli. Flores, Nayeli, ¿está? Sí, profe, ya va. Ok. La autoinmunidad se debe al fracaso de los mecanismos de tolerancia frente a los propios de los linfocitos T o B, que pueden llevar a un desequilibrio entre la activación del linfocito y los mecanismos del control. 2. Factores que contribuyen al desarrollo de la autoinmunidad. Propensión génica, desencadenantes ambientales como la infección y la lesión tisular local. 3. Las enfermedades autoinmunes pueden ser sistémicas específicas de órganos dependiendo de la distribución de los antígenos que se reconozcan. Gracias, Nayeli. Entonces ahí le puse una pequeña autoinmunidad, pero una autoinstrucción. ¿A qué se debe la autoinmunidad? Es un fracaso de los mecanismos de tolerancia, o sea, se fracasa y se llega a anergia, a apoptosis, a supresión por los mecanismos de los linfocitos reguladores, y eso va a llevar a un desequilibrio entre la activación de los linfocitos y al final pues no hay respuesta.
Entonces, pero pueden haber factores que contribuyan, como los factores genéticos, ambientales, como las infecciones y la lesión tisular. Y pueden ser o sistémicas, unas enfermedades pueden ser sistémicas o pueden ser muy específicas. Entonces, hay varios mecanismos efectores que pueden ser responsables de lo que ocurra a nivel de las enfermedades autoinmunes en lo que respecta a la lesión tisular. Y estas enfermedades autoinmunes tienden a ser crónicas, progresivas y a perpetuarse a sí mismas. Pero hoy en día tenemos, y hay propagación del epítope. Ahora les voy a explicar qué es lo que es propagación del epítope. Recuerden que el epítope es el lugar donde se va a unir en la reacción antígeno-anticuerpo, es uno de los sitios de unión. Y también se conoce como determinante antigénico. Entonces, la base genética de la autoinmunidad. ¿Cuál es la base genética de la autoinmunidad? Que es algo que involucra mucho ese rol de conocimiento que es lo que siempre he escuchado. O sea, uno siempre debe conocer cuáles son las afectaciones de las familias, por muchas razones, porque uno también puede, cuando uno también tiene hijos, también ahí en ellos también se puede perpetuar esas situaciones. Y la mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen esos rasgos genéticos poligénicos complejos. Entonces, los sujetos afectados heredan esos polimorfismos genéticos y eso contribuye a la propensión de la enfermedad. Y entonces esos genes en los sujetos afectados por múltiples polimorfismos, esos genes actúan juntos a otros factores ambientales que acabamos de mencionar para provocar la enfermedad. Entonces, las infecciones también tienen un rol en la autoinmunidad. Las infecciones víricas y bacterianas pueden contribuir al desarrollo y exacerbar, o sea, hacer más notorio, hacer más evidente la autoinmunidad. Y también hay otros factores como alteraciones anatómicas de los tejidos, cuando hay inflamación, y las influencias hormonales. Fíjense que nosotros hemos visto en todas las clases que hemos dado hasta ahora, en la mayoría de ellos, que la inflamación es un componente sumamente importante en lo que es el desarrollo de enfermedades, y la inflamación es una de las respuestas del sistema inmune para defendernos, pero muchas veces esa inflamación sobrepasa los límites, es exagerada, significativamente va más allá de lo que debe ser, y entonces causan lesiones. Y entonces en la autoinmunidad no se escapa a ello. Están las infecciones víricas, bacterianas, hormonales y alteraciones anatómicas que pueden causar inflamación. Entonces aquí como conclusión pues les pongo todo lo que hemos visto en este tema, y para que lo tengan a mano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, voy a pasar la lista de asistencia rapidito. Carla. Carla. Presente, profe. Diandra. Presente. Elena. Presente, profesora. Kiara. Chantal. Luis Rodríguez. Presente, profe. Ivanka. Presente, profesora. Yaelis. Yaelis. Presente, profesora. Christopher. Presente, profe. Obando. Moreno. Darling. Presente, profe. Iron. Presente, profe. Angie Montilla. Gracias. Medina. Presente, profesora. Yacilca. Presente, profesora. María. Presente, profe. Amy. Presente, profe. Nander.
Presente, profe. Ashley. Presente, profesora. Ashley Hernández. ¿Me contestó fue Ashley Guerra? Sí, profesora. Entonces, Hernández no está. Gómez. Presente, profesora. Flores. Yabonet. Presente, profe. Paola. Presente. Duarte. Presente, profesora. Selena. Presente, profesora. Elliot. Buenos días, profe, presente. Gracias, buenos días. De Sousa. Presente, profesora. De Cedas. Presente. De Gracia. Presente, profesora. Castillo. Presente, profesora. Gracias. Caballero. Branda. Blake. Presente, profe. Batista. Presente, profe. Arias. Presente. Alveo. Jason. Presente. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver otro tema aquí. ¿Dónde está? Vamos a seguir con otros temas también que tienen que ver con situaciones en el cual el sistema inmune de alguna manera nos genera alguna situación en particular. Y vamos a empezar con los trastornos por hipersensibilidad. Los trastornos por hipersensibilidad, el capítulo que acabamos de ver de inmunidad, de inmunidad y de autoinmunidad es el capítulo 17. Entonces, ahora vamos a estar viendo otros capítulos también interesantes como el 18, el 19 y el 20. Y vamos a estarlo viendo en forma muy general porque estos temas son sumamente extensos, pero sí no quiero que no lo tengan en el desarrollo del tema de inmunología y el cronograma que hemos diseñado para ustedes. Entonces, en trastornos por hipersensibilidad, ¿cuáles son las causas que causan, cuáles son las, cuáles son las causas de las enfermedades por hipersensibilidad? Tenemos tres grandes razones. Tenemos la autoinmunidad, de las enfermedades por hipersensibilidad, perdón. Tenemos la autoinmunidad, reacciones contra los microbios y reacciones contra antígenos ambientales. Todos estos parámetros pueden ser causa de enfermedades por hipersensibilidad. La hipersensibilidad se puede clasificar en diferentes tipos y van a tener sus características muy, muy particulares. La hipersensibilidad inmediata, que es la del tipo 1, está causada por anticuerpos inmunoglobulina E. Recuerden que les dije que cuando hablábamos de las 5 inmunoglobulinas, la G, la A, la M, la D y la E, la inmunoglobulina E es la que tiene que ver específicamente con reacciones alérgicas, con reacciones de hipersensibilidad. En el caso de la hipersensibilidad inmediata, que es la del tipo 1, está causada por anticuerpos inmunoglobulina E, que son específicos frente a antígenos ambientales y mastocitos. Entonces aquí tenemos un segundo actor muy importante, que son los mastocitos. Y es la causa más frecuente de enfermedad por hipersensibilidad. También intervienen además de los IgE, los IgM, que pueden también provocar de alguna manera lesiones al activar el sistema del complemento. Fíjense que nos vamos al sistema de complemento y sabemos que el complemento, ¿qué efectos tiene? ¿Qué funciones tiene? Opsonización, inflamación y lisis del microbio. Pero ya ese es todo el complemento en sí. Y se pueden también reclutar células inflamatorias e interferir con las funciones de las células celulares normales.
Entonces, fíjense que nuevamente aquí tenemos un punto importante con lo que son las inflamaciones. Entonces, la lesión tisular también puede ser causada por linfocitos T, que inducen inflamación o matan directamente a las células dianas. Pero cuando hablamos de este tipo de lesión tisular relacionada con los linfocitos T, estamos hablando de una hipersensibilidad de tipo 4, y ahí les puse una retroalimentación. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos efectores de la lesión tisular mediada por anticuerpos? ¿Por qué mediada por anticuerpos? Porque también la vamos a tener mediada por linfocitos T. Entonces, hay dos tipos de mecanismos efectores. Para la lesión tisular. ¿Cuál lesión tisular? La que causan los que son característicos de la reacción de hipersensibilidad. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos efectores de la lesión tisular cuando es mediada por anticuerpos? Mire que son por diferentes parámetros, en este caso mediados por anticuerpos. ¿Quién interviene? ¿Quiénes son los mecanismos efectores? Está la activación del complemento y la inflamación mediada por receptor para el FC. ¿De dónde sale el FC? El FC, ustedes recuerdan, está en la estructura de la inmunoglobulina. Entonces, los mecanismos efectores de la lesión tisular mediada por anticuerpos está activación del complemento y la inflamación mediada por el receptor para FC. Pero entonces se causan algunas enfermedades causadas por este mecanismo de activación del complemento y de inflamación. ¿Qué enfermedades se causan? Está la anemia hemolítica autoinmune, la fiebre reumática aguda, la miastenia grave y la anemia perniciosa. Entonces, estas enfermedades son enfermedades serias, son enfermedades que comprometen el estilo de vida y la salud del paciente. Ahora tenemos mecanismos efectores de la lesión tisular mediada por linfocitos T, que va a ser diferente de la mediada por anticuerpos. Aquí también se generan reacciones inflamatorias inducidas por citocinas, sobre todo por linfocitos CD4, TH1 y TH17, y la lisis celular producida por los CTL. Recuerden que los CTL son los CD8. Y se clasifica la reacción clásica como de hipersensibilidad de tipo retardada. Entonces, si hay una de tipo retardada, quiere decir que hay una inmediata también. Vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades causadas por los linfocitos T? Así como vimos acá las causadas por anticuerpos, aquí también vamos a ver por linfocitos T. Está la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y hay una que también está asociada por la formación de inmunocomplejos, que está el lupus y la enfermedad del suero. Les recuerdo, jóvenes, que si ustedes deciden escoger una enfermedad para su trabajo final, esa enfermedad debe ser que tenga prevalencia, que tenga incidencia en nuestro país, y por ende tienen que irse a las estadísticas. Tiene que ser una enfermedad que tenga una incidencia, una prevalencia en Panamá, de forma tal que ustedes puedan irse a buscar las estadísticas, cuál es la población en el país que está afectada por alguna de las enfermedades, cuáles son las características de la población, qué hace, qué hace. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si nosotros escogiésemos, que no tiene nada que ver con inmunología,
una enfermedad, una condición como lo es el autismo. Mire, no tiene nada que ver con inmunología, pero voy a escoger una enfermedad X o una condición X para no mencionar ninguna de las que ustedes pueden estar pensando. Pues yo tendría que irme a ver las estadísticas de cuántos autistas hay en Panamá, qué ha hecho el gobierno para el manejo de estos pacientes, qué asociaciones existen para ayudar y apoyar a estos pacientes. O sea, tengo que irme y adentrarme un poco a la realidad de nuestro país, cómo es, cómo se maneja. Ayer preguntaban en uno de esos programas que están insistiendo, no de Panamá, en CNN, que insisten sobre la vacunación. Hicieron una pregunta al público, a los televidentes, o sea, ¿conocen ustedes algún paciente con polio? Y se lo pregunté yo a ustedes. ¿Conocen ustedes a alguien que tiene polio, que esté con padecimientos de polio? Pregunto. ¿Ashley? ¿Ashley Guerra? Yo. ¿Ashley Guerra? ¿Conoces a alguien que tenga polio? Ashley, no te escuché. Yo no, profesora. Yo realmente no conozco a nadie con un padecimiento de polio. Christopher, ¿conoces a alguien que tiene polio? ¿O que tenga secuelas de polio? Christopher, no te escuché. No, profe, no. Ok, está muy bien. Ustedes están como muy parcos hoy. Yo estoy así como muy eléctrica y ustedes están muy parcos. Profesora, yo sí tengo un familiar con secuelas de polio. Ok, un familiar con secuela. ¿Qué edad tiene tu familiar? Creo que 72 años, profesora. Ok, entonces está muy claro por qué él tiene secuelas de polio. Porque estamos hablando de una época en la cual la vacunación no se daba como algo obligatorio como lo es ahora. Yo también conozco personas de adultos mayores con secuelas de polio, porque en esa época pues no existían esos esquemas tan estrictos de vacunación. Hoy en día en Panamá no hay casos de polio, no hay casos de polio. El bebé apenas nace, lo vacunan contra el polio y Panamá se puede sentir muy orgullosa porque en el área centroamericana hay polio. En otros países, por eso se cuida tanto el país, se cuida tanto Panamá, que su población siga vacunada contra el polio porque es una enfermedad que causa secuelas terribles en el individuo. Entonces decía, la pregunta era, ¿conoce usted a alguien? Y mencionaban una enfermedad, la misma pregunta que les hice a ustedes, y la respuesta fue no, porque todos hemos sido vacunados, todos hemos sido vacunados. Entonces, por eso es que es tan importante lo de la vacunación. Entonces, Profesora, ¿tiene el micrófono apagado? antes sí no lo tenía apagado, sí me estaban escuchando. Ok, la hipersensibilidad, gracias, de tipo retardado. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Es una reacción inflamatoria perjudicial, miren, perjudicial. ¿Por qué? Porque la inflamación quiero que queden claro, la inflamación es un proceso normal y natural de respuesta inmunológica, pero cuando es exagerada, cuando es perjudicial, entonces puede causar problemas como lo es la tormenta de citoquinas en los pacientes con COVID, que les compromete los pulmones y lo acaba. Entonces la reacción inflamatoria de hipersensibilidad de tipo retardada es perjudicial. Pero ¿quién está ahí entre medio? Las citocinas. Y entonces hay una activación de los linfocitos T, principalmente los CD4.
Pero recuerden que los CD4 se van a distribuir en TH2, en TH17, en TH1, y cada uno de ellos va a hacer su trabajo. Cada uno de ellos va a hacer su trabajo, pero sí quiero que queden claros que las citocinas pueden generar reacciones inflamatorias perjudiciales, causando lo que es la hipersensibilidad de tipo retardado y causando mucho daño al paciente. Pero eso tiene, ¿quién se activó ahí? Los linfocitos T, particularmente los CD4. Entonces, en las enfermedades inmunitarias hay enfoques terapéuticos, o sea, ¿qué se le va a dar a un paciente que tiene una enfermedad en la cual hay un proceso inflamatorio involucrado? Obviamente, fármacos antiinflamatorios, eliminación de células y anticuerpos para tratar de provocar un equilibrio y la inmunoglobulina G intravenosa para también tratar de evitar ese proceso o esos procesos tan abrasadores como son los procesos inflamatorios. ¿Cuáles son algunas enfermedades inmunitarias seleccionadas? O sea, que se generan por estos tipos de situaciones de hipersensibilidad. El lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la diabetes del tipo 1 y la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces terminamos con la hipersensibilidad. Vamos ahora con las respuestas inmunitarias dependientes de la inmunoglobulina E y enfermedades alérgicas. Le hemos dedicado este capítulo en particular a la inmunoglobulina E porque es la inmunoglobulina que prevalece en las enfermedades alérgicas. Y segura estoy, de no equivocarme, que más de alguno de ustedes sí tiene familiares que tienen situaciones o problemas alérgicos, sobre todo aquellos pacientes que desarrollan alergias ambientales, alimentarias, pero también están esos procesos inflamatorios severos que generan, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o generan la colitis o generan enfermedades que sí van a causarle daño al individuo. Entonces, decíamos que si había hipersensibilidad retardada, tendría que haber inmediata. Entonces aquí vamos a pedir a Amy, por favor, que me lea aquí. Definiciones. Hipersensibilidad inmediata. Trastornos causados por respuestas inmunitarias. Es producto del entrecruzamiento del antígeno con los anticuerpos inmunoglobulina E con activación y liberación de mediadores. Reacción de fase tardía. Tras la respuesta inmediata hay un componente inflamatorio de insaturación más lento. Alergia No. Insaturación no. No, instauración. Instauración más lento. Que se instala, que se da lugar más tarde. Entonces, tenemos la diferencia entre inmediata y tardía. Obviamente, la inmediata se da en forma inmediata. Y ahí hay un entrecruzamiento del antígeno con los anticuerpos y se liberan mediadores. O sea, antígeno, anticuerpo, liberación de mediadores. Son esos mediadores los que van a hacer el daño. Y tenemos la reacción de fase tardía, que después de la inmediata hay un componente inflamatorio que se instala mucho más lento. Entonces, está para que busquen dentro de su terminología, que es alergia, que es ser un paciente alérgico y qué es ser un paciente atópico. Y busquen si hay diferencia o no. Entonces, ¿cuáles son las características de las reacciones inmunitarias dependientes de la inmunoglobulina E, o sea, hipersensibilidad inmediata? ¿Cuáles son las características? Ok, aquí le voy a pedir a Flores Nayeli, por favor, que me lo lea. Flores Nayeli. Presente, profe. Dígame, léame aquí la transparencia. Activación, características generales de las reacciones inmunitarias dependientes de la IG, hipersensibilidad inmediata. No te veo, mira, nada más veo un brazo. Aquí estoy, ¿me ves? No, sí, bueno, yo no sé si tus compañeros te ven, pero yo sigo viendo como un brazo ahí nada más.
Te vi que te pasaste la mano por encima de la cabeza nomás. Mira, pues. 1. Activación de los linfocitos TH2, producción de anticuerpos IG. 2. Unión de los IG a los mastocitos. 3. Predisposición génica para el desarrollo de la atopía. 4. Antígenos llamados alérgenos. 5. Responsabilidad de las citocinas producidas por los TH2. 6. Reacciones vasculares y de músculo liso. Y 7. Exantema, gestión sinusal, constricción bronquial, dolor abdominal, diarrea, shock sistémico, anafilaxia. Gracias, Nayeli. Entonces, miren, todas las características que hay aquí en una hipersensibilidad inmediata. Vamos a verlas nuevamente. Ok, en el primero de los puntos es que se activan los TH2 y eso lleva a producir inmunoglobulina E. ¿Qué hacen esos inmunoglobulina E? Se unen a los mastocitos, y esos mastocitos lo que van a hacer es que ahí va a haber liberación a gran escala de mediadores. Entonces hay una, pero para esta hipersensibilidad inmediata no dejemos de recordar que hay predisposición genética y esos antígenos que generan este tipo de hipersensibilidad se llaman alergenos. Las citocinas que producen el TH2, que fue el primer punto, son muy importantes. ¿Y cuáles van a ser las grandes consecuencias? Reacciones vasculares y del músculo liso, exantema, congestión sinusal, constricción bronquial, dolor abdominal, diarrea y shock sistémico y anafilaxia. Entonces ya cuando entramos en esos últimos puntos de shock sistémico y anafilaxia, ahí ya no hay solamente un compromiso de la salud del individuo, sino un compromiso con la vida del individuo. Entonces, la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es muy importante en estos procesos. A ver, le voy a pedir a De Gracia que me lo lea. Ya voy, profesora. Gracias. Respirito de gracia, que si no se nos va el tiempo. Bueno, de gracia no lo puede leer. Geraldine. Ya voy, profe. Ok. Los producción de inmunoglobulina. La tengo que ver en pantalla. La tengo que ver en pantalla. Ok, gracias. No te escucho. Producción de inmunoglobulina E. Los sujetos atópicos producen cantidades elevadas de inmunoglobulina E en respuesta de alérgenos ambientales. Los sujetos normales sintetizan generalmente otros isotipos de inmunoglobulina como inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G y pequeñas cantidades de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es responsable de la sensibilización de los mastocitos y proporciona el reconocimiento del antígeno en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Gracias, Marilian. Nosotros tenemos aquí entonces que en los sujetos atópicos, ustedes van a buscar qué sujetos atópicos aquí, lo relevante es la producción de inmunoglobulina E, pero no en cantidades pequeñas, sino en cantidades elevadas. O sea, con un paciente que presenta un proceso alérgico, le mandan a hacer una prueba de inmunoglobulina E y la debe tener disparada en cantidades y en valores elevados. Los sujetos normalmente la sintetizan, pero en cantidades pequeñas, y se puede esperar que exista en sujetos normales hasta más IgM, IgG que la inmunoglobulina E. Pero, ¿cuál es el rol de la inmunoglobulina E? Él es el responsable, o ella es la responsable, de la sensibilización de los mastocitos para que se liberen los mediadores
y proporciona el reconocimiento del antígeno en las reacciones de hipersensibilidad inmediata, lo cual es muy importante. Los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos son muy importantes en la hipersensibilidad inmediata. ¿Por qué? Porque ellas son las células efectoras. Ellas son las células efectoras de las reacciones de hipersensibilidad inmediata y de las enfermedades alérgicas. O sea, que un paciente con una enfermedad o con un proceso o un cuadro alérgico van a tener elevado, ¿qué cosa? La inmunoglobulina E, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, porque ellos son las células efectoras de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Entonces, ¿qué hacen los mastocitos? ¿Qué hacen los mastocitos? Porque ellos son importantes porque ellos van a generar efectos biológicos de todos esos mediadores. Entonces los mastocitos en realidad lo que hacen es que generan ¿qué cosa? Aminas biógenas, histaminas, enzimas, mediadores lipídicos como las prostaglandinas, citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 2, 4, 5, 6 y 13. Los eosinófilos, por su lado, ellos son diferentes. Ellos son proteínas que a veces son tóxicas, a veces no, son tóxicas para los microorganismos parásitos. Pero es cierto, ellos están diseñados para ser tóxicos para los microorganismos parásitos, pero pueden dañar al tejido normal. Esa es una situación problemática que se da con los eosinófilos. Entonces hay que cuidar que estos hagan su trabajo, pero a nivel de los microorganismos parásitos y no dañar al tejido, pero es una posibilidad que puede darse. Entonces, ¿cuáles son algunas de las reacciones dependientes de la inmunoglobulina E y del mastocito? En el caso de la reacción inmediata, van a darse cambios vasculares tempranos que se producen en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. ¿Cuáles son las reacciones dependientes de la inmunoglobulina E y del mastocito en la reacción tardía? Posterior a la reacción inmediata va a venir la reacción tardía con una acumulación de leucocitos inflamatorios, recuerden, van a causar inflamación, incluidos neutrófilos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades alérgicas en los seres humanos? Tenemos la anafilaxia sistémica y el asma bronquial, que también ya habíamos visto en clases pasadas como un proceso alérgico. Y están las reacciones de hipersensibilidad inmediata en la vía respiratoria superior, tubo digestivo y la piel. Y eso se genera usualmente por alergia a los alimentos, urticaria y eczema. Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque no todos los pacientes ni no todos los individuos van a sufrir de asma. No todos van a tener una hipersensibilidad a los alimentos, a las plantas, al ambiente, pero sí hay un componente genético muy importante que hay que cuidar y no descuidar, y esos pacientes tienen que ser manejados, porque cuando es una simple urticaria o un simple rash, como llama a nivel de la piel, que no está de por medio de la vida del paciente, pues es algo tolerable. Pero ese paciente puede en un momento dado también desarrollar otros síntomas que lo pueden llevar, como vimos aquí, a una congestión, una constricción bronquial, una diarrea y un shock sistémico que puede caer en anafilaxia. Entonces, a estos pacientes hay que tenerle cuidado. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con estos pacientes que tienen estas enfermedades alérgicas? Como ellos tienen una sensibilidad tan elevada, lo que hay que hacer es una desensibilización, tratar de disminuir las concentraciones de inmunoglobulina E. Pero también están los tratamientos farmacológicos, que es evitar que primero, evitar que el mastocito genere los mediadores que son los que causan el daño. O si ya no podemos evitar que el mastocito inhibir o tratar el mastocito para inhibir la producción de inhibidores, lo que sí se puede hacer es tratar de bloquear o contrarrestar los efectos de esos mediadores liberados en los órganos diana.
y obviamente reducir la respuesta TH2, que es la que está relacionada con la inmunoglobulina E, alérgenos específicos y a la producción de inmunoglobulina E. Entonces esos son dos tratamientos, la desensibilización y el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico puede ser varios: inhibir la producción de mediadores, bloquear los efectos de los mediadores, evitar la respuesta de los TH2 y la producción de inmunoglobulina E. Entonces, ese era un tema también sencillo, corto. Vamos con las inmunodeficiencias congénitas y adquiridas. Ok, cuando hablamos de inmunodeficiencia, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver quién me puede decir de qué hablamos cuando hablamos de inmunodeficiencia. Ve, Blake, ¿qué cree usted que es una inmunodeficiencia? Blake. Aquí estoy, profe. Dígame. Una inmunodeficiencia, bueno, lo que dice la palabra para mí sería que el sistema inmunológico de un individuo no puede funcionar o de manera correcta o bien de forma absoluta. ¿Y eso qué provocaría? ¿Dónde estás? No te veo. Ah, ya voy, profe. Provocaría una carencia de resistencia ante patógenos o bien al mantenimiento del mismo cuerpo, ya que no sería capaz siquiera de tratar con lo que es no se llama biodisponibilidad. Los propios gérmenes del cuerpo, profesora. En caso del individuo puede provocar, digo yo, ¿no? Que podría provocar la muerte, una futura carencia y ataque constante de su mismo cuerpo, ya que él mismo no es capaz de protegerle. Y no sé, usted me confirma si sí o si no, que la inmunodeficiencia también estaría dentro del grupo que también contiene a la enfermedad autoinmunitaria, ya que sería un defecto del sistema inmunológico. Ok, sí, correcto, está muy bien, gracias, Blake. Obviamente la palabra lo dice, inmunodeficiencia, que tiene un sistema inmune deficiente por alguna razón. Y al estar el sistema inmunodeficiente, se pueden generar como una cascada de eventos otras situaciones. Por ejemplo, ese paciente inmunodeficiente se va a enfermar más rápido, va a haber una mayor propensión, como dice el primer punto, a la infección. Pero fíjense que más allá, un sistema inmune deficiente hace que el paciente sea más fácil presa de un cáncer, o sea, proclive a ciertos tipos de cáncer. Es más común que le pueda dar ciertos tipos de cáncer. Hay mayor incidencia de autoinmunidad, porque sabemos que en la autoinmunidad hay un fracaso de la tolerancia. El sistema inmune es incapaz de discriminar entre lo propio y lo extraño, entonces está deficiente. Y pueden también darse por defectos en el desarrollo o activación de linfocitos o de los mecanismos efectores de las inmunidades innatas o adaptativas. Entonces, en una inmunodeficiencia falla todo, la inmunidad innata, la adaptativa, pero ¿qué falla de ellos? Fíjense que es importante cuando ustedes me definen algo. ¿Qué falla en ellos? Los mecanismos efectores, que son los mecanismos que van a causar el efecto. Si el linfocito no se activa, en esa primera fase, no tenemos nada, no hay ni proliferación, no hay ni expansión clonal, no hay diferenciación, no hay nada. Entonces, la activación del linfocito es importante. Entonces, miren todos los efectos que causa una autoinmunidad. Entonces, hay las llamadas inmunodeficiencias congénitas primarias, que son las primarias. Entonces, estas primarias le voy a pedir aquí a Duarte Naibet, por favor, que me las lea. Duarte. Selena Domínguez. Ya va, profesora, ya le leo. Inmunodeficiencias congénitas primarias.
1. Relacionadas a componentes de la inmunidad innata o a respuestas de los linfocitos maduros al estímulo antigénico. 2. Los defectos en la inmunidad innata están relacionados a dos de sus componentes más importantes, el sistema de complemento y los fagocitos. Gracias, Elena. Entonces tenemos que la inmunodeficiencia congénita primaria está relacionado con la inmunidad innata o a respuesta de los linfocitos maduros al estímulo antigénico. Entonces nosotros tenemos ahí la importancia que tiene ese linfocito primero, que está maduro, pero no activado, para que se genere toda la cadena y la cascada de eventos. Pero también está relacionada con, en el caso de la inmunidad innata, con dos de sus componentes más importantes, que son el sistema de complemento y los fagocitos. Recuerden que ese sistema de complemento y fagocitos son muy importantes en la inmunidad innata y por ende están relacionadas con la inmunodeficiencia congénita o primaria. Están las llamadas inmunodeficiencias combinadas graves, que son aquellas que están relacionadas o que afectan la inmunidad adaptativa, tanto la humoral como la celular. O sea, afectan tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Están las inmunodeficiencias adquiridas secundarias, que ya están relacionadas con otro tipo de situaciones. Es una complicación frecuente y está relacionada, por ejemplo, con la malnutrición, las neoplasias y las infecciones. Entonces vamos a hablar un poquito del VIH. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es una cosa, y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Tenemos VIH y SIDA. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana es un miembro de la familia de los lentivirus. Entonces, ¿cuándo se inicia esa infección? Cuando una glucoproteína del virus, que es la GP120, que está en la cubierta del virus, se une al CD4. Por ende, el CD4 es vital, importante, es un parámetro de medición en estas enfermedades, o sea, en este síndrome, perdón. Entonces, el virus infecta. Cuando esa glucoproteína del GP120 se une al CD4, infecta a los linfocitos TCD4, a los macrófagos y a las células dendríticas. O sea, compromete a todo el sistema, al sistema inmune en su inmunidad celular, la compromete. Entonces, esa pérdida de esos linfocitos TCD4, producto de la infección de la unión de la GP120 con el CD4, esa infección de los linfocitos TCD4 va a dar lugar a que se pierdan los linfocitos TCD4 y entonces el individuo queda indefenso, con una mayor propensión a la infección por microorganismos que le llaman microorganismos oportunistas. ¿Por qué son oportunistas? Porque se aprovechan de que no hay CD4. Entonces, el SIDA es una inmunodeficiencia grave. Y hay diferentes fases. En la fase aguda hay una muerte de linfocitos T memoria, CD4. Imagínense, se mueren los linfocitos. Se supone que nuestra mayor defensa, ¿cuál es? Que los linfocitos T memoria sobrevivan al final de lo que son las fases de respuestas. Al final hemos dicho que los linfocitos que no van a ser más utilizados mueren, los efectores mueren, pero los que no pueden morir por apoptosis son los linfocitos T memoria, porque ellos tienen diferentes mecanismos para protegerse. Pero en este caso en particular, el virus es tan agresivo que provoca en la fase aguda la muerte de los linfocitos T memoria. Y al morir esos linfocitos T memoria, obviamente nos quedamos sin protección. En la fase latente hay una replicación vírica reducida y pérdida lenta y progresiva de otros linfocitos T. Esa es la fase latente. Y hay una replicación vírica reducida. Entonces, después viene una fase crónica.
en donde hay una activación persistente de los linfocitos T, promueve su muerte, lo que conduce a una pérdida rápida y a una inmunodeficiencia en la fase crónica. O sea que al final el individuo carece totalmente de protección alguna. Y fíjense que hay muchas enfermedades que están relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que encima van a complicar aún más el cuadro del paciente. Sin embargo, hoy en día pues, se ha estudiado muchísimo al virus de inmunodeficiencia humana, se ha determinado su genoma que es cambiante también, y se han diseñado medicamentos. Han diseñado medicamentos, triple terapia, se han diseñado medicamentos de alguna manera para tratar de inhibir su replicación. Para inhibir la replicación, nosotros necesitamos conocer cuáles son las enzimas importantes que ese virus necesita para replicarse, para tratar de inhibirlas. Pero el virus de inmunodeficiencia humana no es tonto, y él también genera mecanismos de evasión. Muta, ya sabemos que eso es uno de los problemas más grandes que hay. Se presenta resistencia a tratamientos farmacológicos, y hay una variabilidad, está mal escrito, una variabilidad génica, que junto con las mutaciones y la resistencia a tratamientos farmacológicos hace aún mucho más difícil que el paciente pueda sobrevivir. Pero recuerden que ese paciente, como está inmunodeficiente, otros microorganismos patógenos, por ejemplo, como toxoplasmosis, se adueñan de él, incluso hasta en el cerebro, y entonces es lo que complica aún más al paciente. Y el tratamiento, pues generalmente son combinaciones de inhibidores de las enzimas víricas que son importantes para la replicación. Ok, preguntas. Lo hemos hecho como abuelo de pájaro el VIH. En Panamá tenemos una triple terapia. Los pacientes son atendidos en forma obligatoria en la Caja del Seguro Social. Ellos reciben esa triple terapia y el paciente pues está en esa forma pues sujeto a un tratamiento que lo puede mantener con vida por mucho tiempo si se cuida. Y hoy en día pues piden la prueba del VIH incluso hasta para trabajo, para casarse, o sea, la piden mucho, y es una prueba que se hace con mucha frecuencia. ¿Ok? Y el último tema que vamos a ver hoy, que me gusta mucho, son los productos biológicos. Este es un tema muy interesante, y de aquí pueden sacar incluso temas para su trabajo, porque son medicamentos biológicos que no entramos en tanto detalles en ellos, porque nosotros en el plan de estudio de ustedes hay una asignatura que se llaman medicamentos biotecnológicos, que se da en verano, así que nosotros lo que hacemos ahora solamente es darles como los parámetros más importantes para que ustedes puedan manejar los conceptos allá. ¿Qué son los medicamentos biológicos? Hay productos para inmunización activa, pasiva, para diagnóstico, sangre humana, derivados sanguíneos. Tenemos pendiente lo de la sangre humana y derivados sanguíneos, y están los alergenos. Cuando hablamos de inmunización activa, ¿de qué estamos hablando? Activa puede ser artificial, como las vacunas, que ya hemos hablado de ellos, están los toxoides. La inmunización pasiva, que son anticuerpos que se dan directamente en forma natural, que es el de la madre, o artificial, como los anticuerpos monoclonales, los antivenenos o antiofídicos y las antitoxinas. Están los agentes utilizados con fines terapéuticos, con fines diagnósticos, como las toxinas y la tuberculina, que vamos a hablar un poquito de ellos ahora. La sangre humana y derivados sanguíneos, que es un tema que tenemos pendientes, y los alergenos. Ahora bien, ¿qué es una vacuna? Vamos a ver. Paola, por favor, si me la puede leer. ¿Te acuerdas la OMS qué es una vacuna? Paola. Sí, profe. Gracias.
Definiciones, vacunas. Es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, ya que estimula la producción de anticuerpos. Puede ser una suspensión de microorganismos muertos, atenuados o de productos derivados de microorganismos. La fuente de mi definición, la 1 OMS. de noviembre de 2015, OMS. ¿Sabe qué es la OMS, Paola? No se me vaya, Paola. Organización Mundial de la Salud. Gracias, Paola. Entonces tenemos alergeno, que lo habíamos visto con anterioridad, para ver si me lo puede leer Elliot. Elliot, ¿está? Ya, profe, aquí estoy. Ok. Definiciones: alergeno. Sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad en personas susceptibles que han estado en contacto previamente con él. Esta reacción de hipersensibilidad involucra el reconocimiento del alergeno como sustancia extraña, ajena al organismo en el primer contacto. Ok, gracias. No te vi, pero bueno, gracias. ¿Qué es una tuberculina? La tuberculina es una prueba diagnóstica. Se me está terminando el tiempo y tengo que estar pendiente. Es una prueba diagnóstica que se utiliza para detectar o determinar si existe una infección tuberculosa. No es que el paciente esté tuberculoso, sino que en algún momento de su vida tuvo en contacto con el Mycobacterium y si existe, y es interesante esa prueba, se hace en el antebrazo, se inyecta una pequeña dosis de un extracto proteico que se obtiene del Mycobacterium y es una prueba que se espera varios días, un par de días, yo creo que son 48 horas, yo me la hice una vez, y se determina el halo, o sea, se va a formar un área roja. Esa área roja se mide y de acuerdo a la medición, qué tan grande es el halo o qué tan pequeño, se puede determinar si la persona ha estado con una infección tuberculosa previa. No es que está tuberculoso, es que estuvo en algún momento de su vida en contacto y puede haber generado algún tipo de reacción, puede generar un tipo de reacción y eso va a determinar si la persona la vacuna o no. Es una prueba de tuberculina que le llaman y se llama el test de Mantoux. Antisuero, ¿qué es un antisuero o un suero antiofílico? Esta es la última definición que vamos a ver aquí. Me la lee rapidito Geraldine. Si se nos va, regresamos con esa misma. Geraldine. Sí, profe, ya va. Ok. Antisuero o suero antiofídico. Si se trata de mordeduras de serpientes, es un producto biológico utilizado como antídoto en el tratamiento de picaduras o mordeduras venenosas de todo tipo de animal, como por ejemplo serpientes, escorpiones, alacranes y arañas. Gracias, Geraldine. Entonces, un antisuero, que también es un suero antiofídico, si te hablamos de mordedura de serpiente, es un producto biológico. ¿Y cuál es su función? Es un antídoto en el tratamiento de picaduras o mordeduras. Tenemos ahí un tema ahí con qué hace la serpiente, muerde o pica, picadura o mordedura, pero no solamente las serpientes son venenosas, pueden haber en el interior, por ejemplo, y aquí incluso la ciudad con escorpiones, alacranes y arañas. Entonces es importante conocer esas diferencias y para qué se usan, porque en Panamá tenemos incidencias de mordeduras de serpientes, de escorpiones, de alacranes, de arañas, de abejas, y es algo que debemos aprender a manejar. Jóvenes, vamos a hacer una pausa ahorita y regresamos en
son muy importantes, son sumamente importantes en lo que respecta a este tema de las mordeduras o de las picaduras. Y es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Dónde se dan la mayor cantidad de mordeduras de serpientes? Obviamente en las áreas rurales, muy alejadas muchas veces de lo que son los centros de salud. Ni siquiera estoy hablando de un pequeño centro de salud ni de un hospital, estoy hablando de muy, muy alejado. Y es muy importante que el paciente que es mordido o picado por alguno de estos, vamos a decirle, todo tipo de animales o serpientes o alacranes o arañas o escorpiones, en ellos el tiempo es sumamente importante, es vital, es vital. O sea, una vez que ese veneno o toxina entre, hay que tratarlo y son mortales, mortales. Y por ende, y sin embargo, en los lugares alejados, pues no los hay. Le voy a pedir aquí a De Souza, por favor, que me lea esta transparencia. Sí, profe, va. Ok, definiciones. Suero inmunológico o antisuero. Es un suero sanguíneo que contiene anticuerpos policlonales, de hecho, células B, que son encargados de respuesta a elementos ajenos como antígenos. Ok. Se utiliza en la inmunidad pasiva de muchas enfermedades. La transfusión de anticuerpos a partir de una superviviente humano anterior es el único tratamiento eficaz conocido. Los usos más comunes de un antisuero en el ser humano son la antitoxina, usada principalmente contra el tétanos, y el suero antifídico para tratar el envenenamiento. Gracias, Joana. Entonces tenemos que los sueros son muy importantes, son anticuerpos que van a salvarle la vida a un paciente, generan una inmunidad pasiva artificial y, por ejemplo, alguien que es, se clava o pisa una tabla con un clavo superoxidado, tiene que manejarse con un suero antitetánico, por ejemplo, o en el caso de las serpientes con un suero antiofídico. Pero recuerden que si son antisueros, si son antitoxinas, es inmunidad pasiva artificial. Entonces, ¿qué es un suero? A ver, que me lo lea. Aquí le voy a pedir a De Sedas, por favor. Denominación de suero. Todo preparado biológico que contiene anticuerpos, su vía de administración es parental. Provoca una inmunidad adquirida pasiva frente a determinadas enfermedades e infecciones. Se obtiene a partir del hombre o de un animal que ha adquirido la inmunidad ya espontáneamente por infecciones clínicas o inaparentes, o artificialmente por inmunización. La administración de suero se caracteriza en que, a diferencia de la vacunación, la inmunidad provocada es de aparición inmediata, pero menos intensa y poco duradera. Gracias. Oye, pero Cristina se me fue, ni me dejó que le diera las gracias. Cristina, venga, regreso otra vez. Ok, eso que dijiste al final es menos intensa y poco duradera. ¿Por qué entonces se aplica si es menos intensa y poco duradera? ¿Por qué o para qué? Y de aparición inmediata, menos intensa y poco duradera. Entonces, ¿para qué se aplica? ¿Por qué crees que se aplica? Se aplica para quitar el dolor del momento, me imagino, y la vacunación es para crear una inmunidad a futuro. No, si te está diciendo que es de aparición inmediata, poco duradera y menos intensa. Ah, ok. ¿Qué crees? O alguien que pueda ayudar a Cristina, pero no se me vaya. ¿Por qué crees? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de estos sueros? ¿Alguien sabe? Yo lo digo.
Para crear inmunidad, profe. Bueno, pero si es, ya te dije, aparece la inmunidad de forma inmediata, pero menos intensa y poco duradera. ¿Por qué entonces? ¿Para qué se pone entonces? ¿Para qué se usa? Nadie sabe. Ok, gracias, Cristina. Obviamente, si una persona es picada o es mordida por una serpiente o atacada por una avispa o por un escorpión, esa persona, su vida está de por medio. No hay tiempo para ponerle una vacuna. Ya eso lo habíamos dicho antes. Entonces, lo de él tiene que ser de forma inmediata. Inmediata para salvarle la vida al paciente. Pero sí es cierto, va a ser poco duradera y menos intensa, pero debe durar lo suficiente como para salvarle la vida al paciente, porque es de aparición inmediata. ¿Ok? Entonces, las inmunoglobulinas también son importantes, son anticuerpos y están casi exclusivamente compuestos por inmunoglobulina G, no contienen M y muy pocos tienen A, pero también son importantes como una medida inmediata, pero poco duradera. Entonces, los toxoides, ¿qué son? Son toxinas de origen bacteriano. Y las antitoxinas son anticuerpos que se obtienen de sueros de equinos inmunizados. O sea, inmunizan, por ejemplo, a los caballos, los van inmunizando hasta que tenga una respuesta significativa y después le quitan la sangre para preparar las antitoxinas. Entonces, hay, por ejemplo, el ejemplo de toxoide, hay el toxoide tetánico. Las antitoxinas, por ejemplo, como los sueros antiofídicos. Entonces les voy a hablar un poquito de los sueros antiofídicos. En el caso de los sueros antiofídicos, les quise traer estas láminas de algunos sueros antiofídicos. Los sueros antiofídicos, ¿cómo se preparan? Los sueros antiofídicos se preparan de acuerdo al... Primero tengo que aclararles que las serpientes generan dos tipos de efectos de sus venenos. Entonces, pueden ser neurotóxicos o pueden ser nefrotóxicos. Entonces, de acuerdo a la categoría del efecto, se agruparon las serpientes. Entonces, hay serpientes que ya se conoce su género y saben que van a provocar el mismo efecto en el paciente, la misma toxicidad, el mismo compromiso en el paciente. Entonces, esos venenos de esas serpientes se pueden agrupar para generar sueros antiofídicos que ya sea una Botrops, una Lachesis o un Crotalus, sabemos que ese mismo suero va a funcionar contra ese veneno en particular. No sé si me hice explicar o... A ver. Ashley. Ashley Guerra. A ver. Ashley. Ni la veo ni la escucho. Pues aquí estoy. Dígame. ¿Qué fue lo que expliqué? Ashley, ¿me está poniendo atención? Sí, profesora, lo que hice fue que me bajé para coger un taxi, entonces por eso. Bueno, pues sincera. Ya he visto tanta gente que yo no sé, Dios mío, manejando, yendo para el trabajo. Dígame. Buenos días. Le habla Ashley Hernández. Una pregunta, es que no escuché bien los tipos de veneno. Escuché que fueron dos, pero no cuáles. Ok, ¿usted ve la pantalla? Sí, profesora. Entonces usted ve ahí que dice suero antiofídico liofilizado, antiveneno combinado mixto y polivalente. Está antibotrópico, antilachésico y anticrotálico. Entonces los géneros de las serpientes venenosas que causan un efecto similar, por lo que pueden ser combinados sus venenos para generar el suero antiofídico, son la Botrops, Lachesis y Crotalus. Okay. Lo que quiero estar clara es que si entendieron el concepto, por qué se agrupan esos tres géneros.
Quiero saber si me entendieron por qué se pueden agrupar. ¿Por qué se agrupan esos 3 géneros? A ver, Guerra, usted misma, Ashley. ¿Por qué se agrupan esos 3 géneros? Yadiris. Aquí, profesora. Dígame, ¿por qué se agrupan esos 3 géneros? ¿Alguien me puede contestar, por favor? Profe, ¿podría contestar yo, Selena Domínguez? Dígame, Selena, me podrías muy alegre si me lo puedes contestar. Dígame. Según lo que yo le entendí a usted ahorita que explicó, estas 3 clasificaciones dependen del tipo de efecto que va a causar la picadura de la serpiente. Y entonces, asimismo, se clasifica según su reacción y también se puede clasificar el tipo de serpiente. Teniendo esta clasificación, entonces se puede saber qué tipo de suero utilizar ante la picadura. Ok, muy bien. Gracias, Elena. Gracias, sí lo entendiste. Ok, ¿por qué este suero antiofídico es contra Botrops, Lachesis y Crotalus? Porque estas 3 tipos de serpientes generan el mismo efecto en el paciente. Entonces, si el médico dice, ok, y otra cosa, la mordedura provoca en el paciente el misma área donde es introducido los colmillos para inyectar el veneno, genera una característica muy particular, que si el médico conoce bien de este tema, él puede decir, este tipo de mordedura es un tipo de mordedura de una serpiente que es nefrotóxica, que provoca un efecto nefrotóxico. Y si yo sé que nefrotóxico, que es, no lo estoy haciendo como ejemplo, si yo sé que el efecto nefrotóxico lo provoca Botrops, Lachesis y Crotalus, ya él sabe que ese es el suero que él tiene que escoger. Pero primero tiene que identificar, si no le llevan la serpiente, porque lo importante es, lo ideal sería que le lleven la serpiente para él poder identificarla. Si no logra eso, puede hacerlo a través del tipo de mordedura. Entonces ya él escoge, no hay tiempo para perder. Puede ser una Botrops, puede ser una Lachesis, puede ser una Crotalus. Entonces le doy este suero, que es un suero combinado, mixto y polivalente. Polivalente, ¿por qué? Porque tiene sueros de diferentes géneros de serpientes. Entonces, está el otro tipo de veneno que genera otro tipo de efecto en el paciente. Entonces, si él ve la mordedura y dice, esta mordedura es neurotóxica, es producto de una serpiente que va a tener un efecto neurotóxico, y yo sé que las neurotóxicas son las que son Elapídica o Micrurus, entonces yo escojo este veneno, si es que no me han llevado la serpiente, y ya yo le puedo salvar la vida al paciente. Pero aquí lo determinante es saber qué tipo de género, de acuerdo al tipo de mordedura y al tipo de serpiente, qué tipo de suero antiofídico yo voy a utilizar. Entonces, hay nuevos retos, por ejemplo, de generar hacia picaduras de arañas, de orugas, de animales ponzoñosos, de abejas. Sin embargo, en Panamá tenemos serpientes venenosas de mucho interés. Aquí tenemos, por ejemplo, la serpiente D, que es la Lachesis, que es muy conocida en Panamá, la G, que es la Botrops, por ahí debe estar la Micrurus, la K, que es la Micrurus. O sea, cada una de ellas es característica. Por eso es que es tan importante cuando alguien es mordido o atacado por una serpiente, tratar de llevar la serpiente al médico. ¿Por qué? Porque, claro, muerta.
pero lo que hace la gente es que las aplasta, les aplasta la cabeza donde está la mayor cantidad de identificaciones, la pica, la deja hecho un patacón, y entonces el médico que le van a llevar ahí todas unas sobras ahí de serpiente, él no va a saber y no hay tiempo para perder, pero él tiene un segundo recurso, que es a través de la herida. A través de la herida, él puede también determinar qué tipo de serpiente fue. Pero muchas veces la gente en el interior sabe de serpientes también y puede decir, no, eso es porque tienen nombres muy comunes. Nadie le va a decir, ay, doctor, fue una Botrops, fue una Micruris, fue, o sea, muchas veces la gente lo que hace es que las puede identificar con sus nombres comunes. Por ejemplo, hay una que se llama de que la X, porque parece que tuviera X, o la culebrilla, o sea, le tienen diferentes, la pestañosa, le tienen diferentes nombres, y eso también puede ayudar al médico, pero lo clave ahí es escoger qué suero le voy a dar, si este, que es contra Botrops, Lachesis y Crotalus, o este, que es contra Micrurus y el apídico. Entonces, el médico tiene que saber, tiene que conocer un poco. Ahora, ¿qué pasa? Que le llevan la serpiente, el médico identifica para qué, y en ese centro no hay suero antiofídico, que es lo que mayormente ocurre. Entonces, ese paciente lo tienen que traer hasta la capital en avión, en avioneta, para poderle salvar la vida con un helicóptero. En estos días sacaron un helicóptero a un niño, un helicóptero, lo sacaron y le salvaron la vida. Pero imagínense, mandar a buscar el helicóptero, mandar a buscar la avioneta, obtener los permisos, sacar a la persona. O sea que la identificación es vital, pero también es vital que le apliquen el suero correspondiente. En Panamá no se fabrican los sueros se fabrican en Costa Rica, en México, en Brasil, hasta en Venezuela había un buen centro de preparación de sueros antiofídicos. La Universidad de Panamá ha tratado de instalar un proyecto para la elaboración de sueros antiofídicos, y en Panamá pues hay muchas serpientes venenosas, pero también hay serpientes no venenosas. Si alguien es picado por una no venenosa, no es que no se tiene que preocupar, pero no se va a morir. O sea, tiene que preocuparse porque es una herida. Pero también el médico puede saber si es venenosa o no venenosa de acuerdo al tipo de herida. Pero el médico tiene que saber un poquito, o sea, tiene que haber estudiado un poco más este aspecto. No sé si tienen alguna pregunta, tenemos unos minutos. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo llevan entonces la serpiente al médico? Si no la pican, no la aplastan, ¿cómo la llevan? Ah, bueno, pero usted la puede matar, de repente la puede partir en dos, pero no le machaquen la cabeza, porque miren la cabeza, en la cabeza de ellas, en la forma de los ojos, la forma triangular que ellas tienen, la forma del cuello, el médico puede más o menos saber, o sea, pero también le puede decir, no, es que fue amarilla, no, que era roja. Pero fíjense que es bien interesante, si ustedes llegan a ir alguna vez allá al valle, que pienso que deben haber ido, allá hay un serpentario bien interesante, y la persona que hace el tour, él pues conoce bien su tema, y hay serpientes falsas, o sea, serpientes que parece que son una Micrurus, pero no son una Micrurus. Entonces, hay que saber, no solamente, fíjense, no solamente es interesante la pregunta que me acaban de hacer, que no sé quién fue el que me la hizo, sino que también es importante cómo manejar al paciente. El paciente que es picado o mordido por una serpiente, lo primero que piensa es que se va a morir. Entonces, él va a estar sumamente eléctrico, gritando, moviéndose, y entre más se mueve y entre más exaltado está, más rápido recorre ese veneno su sistema circulatorio y más daño le va a hacer. Entonces, ese paciente hay que tratar de calmarlo. Lógicamente, si a mí me muere una serpiente, yo pienso que me trepo hasta las paredes, pero hay que calmarlo, que inmovilizarlo. Muchas veces se habla de hacer torniquetes. El torniquete es interesante porque evita que el veneno fluya, pero también evita que la sangre fluya, así que no se lo pueden poner tan apretado que entonces el paciente no se muere de la picadura, sino de una gangrena. Pero hay lugares donde no se puede poner torniquetes, anatómicamente hablando. También se puede aplicar hielo para evitar que el veneno suba o se disemine. Pero imagínense en un campito, en un campo allá metido en un potrero, ¿qué hielo vamos a conseguir?
Lo que sí no se debe hacer, que eso nada más parece en las películas, es meterle un cuchillo para tratar de sacar el veneno. Óigame, si un veneno es inyectado, ¿cómo lo van a sacar? O tratar de succionar el área para ver si usted puede, entonces lo que usted va a causarse es que usted es el que se va a tragar el veneno o le va a transmitir una infección a la herida y eso es doloroso. Esas mordeduras son altamente dolorosas. Entonces, en Panamá conseguí esta gráfica, tiene más de 5 años, no me gusta, pero es la última que tiene. Profesora, dígame. Una pregunta solo por casualidad a la hora del tratamiento para el paciente en caso de ser mordido. ¿Es correcto o está bien visto o habilitado por el personal médico de que se le practique un torniquete a la víctima para ralentizar el flujo del veneno? Sí, para garantizar que no fluya, sí, pero tienen que saber aplicarlo y tienen que cada tanto tiempo soltarlo un poquito para que la sangre fluya, porque si no el área se queda sin sangre, sin oxígeno y puede pasar una gangrena. Sí se puede aplicar, sí se puede aplicar. Y se puede aplicar hielo. Lo que no se debe hacer es meter cuchillo o succión. Eso sí que no. Eso sí está fuera de lugar. Ok, gracias por tu pregunta. Entonces, esta morbilidad por accidente ofídico en Panamá data desde hace mucho tiempo, hasta el 2016, que ha ido en ascenso. Yo le digo a los estudiantes cuando le presento mire cuántos casos hay, cuando le presento esta gráfica, que yo no creo que al principio no habían tantos accidentes ofídicos. Yo lo que había es que no había la información. Y la información ha fluido con los años, se lleva mayor registro, mejor registro. Pero sí supe de un accidente antiofídico hace poco de un niño y el Ministerio de Educación, creo que fue, gestionó un helicóptero para traerlo, pero imagínense cuántas personas pues no pueden fallecer en eso. Hay que andar con un calzado correcto. Cuando uno anda por la espesura de los bosques, o sea, llevar un palo por delante, eso es lo que debe ir por delante de uno, un calzado correcto, y tener cuidado. Muchas veces se dice que ellas no agreden, el que lo agrede es uno, porque las pisa o las toca con el palo que uno lleva, uno las agrede y ellas responden. No es que ellas responden que están ahí esperando ver la pierna de Yadiris y ahí está, esa es la pierna que voy a atacar. No, es que uno las agrede. Entonces, este tema a mí me parece bien interesante, me gusta mucho, aprendí mucho cuando di este tema en farmacognosia, yo lo daba en farmacognosia, pero bueno, lo podemos retomar para la próxima clase. ¿Alguien tiene algo que quiera comentar ya para terminar? Ante la multitud de preguntas, vamos a quedar hasta aquí, hasta hoy, ya se nos agotó el tiempo. Profesora, antes de que se vaya, si la mordedura de la serpiente X produce una necrosis, ¿el tipo de suero antiofídico sería? La X me dice. Ajá. ¿La X qué género es? No recuerdo, profesora. Yo no sé si es yo no le conozco todos los nombres, yo no sé si es una lachesis. Si es una lachesis, entonces sería este. Si la X es lachesis, que te lo averiguo para la próxima clase, si es una lachesis, la X, entonces sería el suero que habría que dar. Ok. Es que conozco de una persona en el lugar donde vivo que hace un par de años atrás fue picada por esa serpiente y pues como consecuencia, aparte de que casi se muere, tiene un orificio bastante grande en el área de la pierna. La mordedura. Ajá. Sí, me imagino que eso fue causado por la necrosis. Claro. Profesora, disculpe, acá buscando información sobre la serpiente porque, usted disculpe, pero el tema sí es un poco interesante. Sí, claro que es interesante. Pertenece a Botrops atrox. Esa que me acaban de decir. La X. Sí, profesora, la X, Botrops atrox. Y la misma es causante de al menos el 85% de mordeduras en la República de Panamá. Ajá, sí, ella es una de las más populares. Y ella habría este veneno que tengo aquí en la pantalla.
este veneno de El antibotrópico. antibotrópico. Ajá. Y si el médico no está muy seguro, pero sabe que es el tipo de veneno que causa ese tipo de lesión, entonces él le puede dar porque lo va a cubrir. Ya sea que Botrops, Lachesis o Crotalus, lo va a cubrir. Lo que tiene que estar seguro para no darle del otro. Si le da del otro, no lo va a ayudar. Pero para eso tiene que estar. Pero muchas veces en el interior la gente sabe, hasta lo puedo invitar a dar la clase, pues saben hasta más de serpiente, de los nombres populares. Eso es lo que pasa con los nombres populares. Me dijiste que es Botrops, entonces es para ver, ¿dónde está la Botrop aquí? Es la Chesis, bueno, están aquí, pero bueno, les prometo que les puedo traer más información más ampliada de este tema. Bueno, quedamos hasta aquí, jóvenes, porque ustedes tienen otras clases por delante. Vamos a la otra semana, ya saben, no tenemos clases, les voy a mandar un material de autoinstrucción para que lo sigan. Les voy a mandar un poco más de información acá de las serpientes venenosas y quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Y prometo mandarle los nombres de los temas que ya han sido tomados. ¿Ok? Profe, dígame. Yo tengo una pregunta, pero con respecto al parcial, que es el día 15. El parcial sería a la primera hora, porque a ese mismo día yo tengo que ir a la universidad porque tengo una prueba parcial, una prueba presencial en la universidad. Usted tiene el 15. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Yacirca Martínez. Martínez. Ok, no, nosotros tenemos que, Martínez, nosotros le tenemos que dar a ustedes todo el apoyo para que ustedes puedan asistir a eso. ¿Tú lo puedes hacer otro día? Sí, porque nada más la profesora nos dijo que tratáramos de tener ese día libre porque ella va a organizar el grupo en diferentes horarios para que todos puedan asistir a la prueba. Ok. Pero tienes prueba presencial. ¿Es un examen presencial? Profesora, yo tengo el mismo problema que la compañera. ¿Quién me habla? Divani Medina. Medina. Ok, los que tienen esa situación, obviamente lo pueden hacer yo los estoy anotando, otro día. ¿Lo puedes hacer el miércoles? Sí, profesora. O en tal caso yo le digo, porque la profesora todavía tiene que separar los grupos porque son varios horarios. No, pero... en varios días. No, varios horarios. Sería el mismo día, pero el grupo... No, pero yo no estoy hablando ya del lunes, estoy hablando del miércoles. El miércoles o en su caso lo puedes hacer en la noche, pero sí me tienen que avisar porque en la noche sí no va a haber nada, o sea, no hay clase presencial de nada después de las 4 de la tarde, o sea que en la noche también lo puedes hacer. ¿Ok? Ok, profe. Ok, si alguien más tiene alguna situación con eso, por favor me avisa y con mucho gusto nosotros tenemos que apoyar esa alternativa. ¿Ok? Profe, una consulta. La tarea que usted va a dejar para la otra clase, ¿se debe entregar durante las horas que tengamos de clase o no? No, yo pongo la fecha. Está bien. Profe, okay. Dígame. Disculpe, ¿usted cree que nos podría apartar el tema de lupus para lo que es el trabajo final? Sería el grupo de Diandra, Carla. Déjame revisar porque me estaban llegando correos ahora que estaba con ustedes. Lupus, ¿quién es? Diandra. Diandra y Carla, ese es el último grupo de lunes. Ok, reviso y les aviso, ¿ok? Ok, profesora, gracias. Bueno, pues está muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana, la semana de más arriba. Profe, una consulta. Bueno, que me confirme si el tema de estrés y su efecto sobre el sistema inmunológico pertenece al de mi grupo, de Selena Domínguez, grupo 2. Déjame ver. El estrés, Selena Domínguez, efectivamente. Okay. Ya, profesora, muchas gracias. Profesora, buenos días. Lo que pasa es que estuve teniendo problemas con la red y no le pude contestar cuando me llamó antes, al inicio, Ashley Hernández en la lista. Ok, está bien. Gracias. Gracias, profesora. Bueno, entonces ahora sí que no quiero meterme con los que tengan clases después.
Nos vamos viendo y será hasta la semana de más arriba. Que tengan una excelente semana. ¿Ok? Igual, profesor. Gracias, Ok. profesora. Ok.